A ver, hay historias que los libros, bueno, prefieren no contar. Escándalos que casi logran borrar. Hoy nos vamos a meter con uno de esos, un secreto a voces, la historia de un rey que puso de cabeza a toda una nación, pero no con ejércitos ni batallas, sino con el corazón. Y ojo, que esto no es un chisme de pasillo o una interpretación moderna, ¿eh? Nada de eso. Esto está documentado, escrito con su puño y letra. Y con esta frase que es, digamos, dinamita pura, arrancamos. Así que prepárense, porque el chismecito histórico de hoy se va a poner buenísimo. Ok, para entender al rey, primero hay que entender al niño, porque la historia del rey Jacobo I empieza, la verdad, con una infancia bastante trágica. A ver, imagínense el panorama. Con apenas un añito de vida, ¡pum!, ya es rey. Su mamá, la famosísima María Estuardo, digamos que la sacan de la jugada. Así que crece solo, sin mamá, sin papá, rodeado de puros nobles que lo único que ven en él es una pieza en su tablero de poder. Esa soledad, esa manipulación constante, eso lo marcó para toda la vida. Y que quede súper claro, estas no eran simples mañas o caprichos. No. Eran las heridas que definieron todo su reinado. De ahí, de esa infancia, nació una necesidad casi obsesiva de afecto, de lealtad, un patrón que, como vamos a ver, se repitió una y otra vez. Bueno, pasan los años, y Jacobo hereda el trono de Inglaterra. Y es justo aquí donde su drama personal, sus vacíos emocionales, se convierten en un verdadero problema de Estado. Y es que este contraste, miren, lo dice absolutamente todo. De él se esperaba que fuera un rey guerrero, un estratega, ¿no? Pero la verdad es que a Jacobo todo eso le daba una flojera. Él prefería 1000 veces un buen debate, irse de cacería y sobre todo la compañía de hombres jóvenes y, pues, muy guapos. O sea, sus pasiones personales chocaban de frente con sus deberes de rey. Y entonces llega su primer gran favorito, Esme Stuart, y con él se sentó un precedente peligrosísimo, porque, a ver, no se escondían, para nada. Su afecto era público, descarado. La corte, que estaba acostumbrada a las intrigas de palacio pero más sutiles, estaba con los pelos de punta, totalmente aterrorizada. Imagínense, un rey besando a otro hombre, así, abiertamente, era el escándalo del siglo. Obviamente la corte reaccionó, forzaron el exilio de Esme. ¿Y qué pasó? Pues que el rey se hundió en una depresión brutal, pero tan profunda, que paralizó el gobierno entero. Y aquí es donde todos aprendieron una lección clave, una que no iban a olvidar. Si quieres desestabilizar al rey, ataca a su persona favorita. Pero, a ver, la historia con Esme fue solo el ensayo general, la prueba, porque el verdadero protagonista de esta telenovela real estaba a punto de entrar en escena. Un hombre que no solo se iba a robar el corazón del rey, sino que se iba a quedar con el poder de toda Inglaterra. Y en 1614, ¡zas!, aparece George Villiers. Y miren, este no era un don nadie. Las crónicas de la época lo describen como la combinación perfecta, casi letal. Guapísimo, pero absurdamente guapo, ambicioso, carismático y, peligrosamente, inteligente. Cuando Jacobo lo vio, bueno, digamos que perdió la cabeza por completo. Fue un flechazo. Y su ascenso fue una locura, meteórico. En apenas 2 años, Villiers pasó de ser prácticamente un desconocido a ser duque de Buckingham. 2 años nada más. Fue literalmente el ascenso más rápido en toda la historia de la nobleza inglesa. La corte no lo podía creer. Estaban con la boca abierta viendo cómo este tipo acumulaba poder a una velocidad que, ¡wow!, nunca antes vista. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque esto ya no era un romance privado, para nada. La relación entre el rey y Buckingham se convirtió en el mismísimo centro del poder político del reino. ¿Y las pruebas? Bueno, las pruebas son más que explícitas. Lean esto. Es una cita directa, sacada de una de las tantas cartas del rey a Buckingham. No le dice mi buen amigo ni mi leal consejero. Le dice mi dulce hijo y esposo. Esposo. El nivel de intimidad, de posesividad en esas palabras escritas por un rey en esa época es impactante.
Y por si a alguien le quedaba alguna duda, aquí va otra joyita de sus cartas. Esto ya no es amistad, esto es deseo puro y duro. Es una expresión de deseo físico, romántico, súper directa. No hay forma de darle la vuelta, es la voz de un hombre completamente enamorado. Y aquí está, digamos, la prueba definitiva. Comparemos la cantidad de cartas apasionadas que le escribió a Villiers con las que le escribió a su propia esposa, la reina. La diferencia es brutal. ¿A ella? ¿Saben cuántas cartas le escribió con ese tono? 0. Ni una. A él, docenas. Queda más que claro dónde estaba su corazón, ¿no? Y claro, Buckingham supo jugar sus cartas. Se convirtió en el hombre más poderoso de Inglaterra. Punto. Era el portero para ver al rey, el que repartía los puestos, los favores, todo. Hizo una fortuna vendiendo títulos, humilló a la aristocracia de toda la vida y básicamente gobernaba el país. Atacar a Buckingham era literalmente meterse con el rey. Pero como en toda buena tragedia o telenovela, esta mezcla de amor, poder y corrupción, pues no podía durar para siempre. El resentimiento en el reino empezó a crecer y crecer, y esa misma relación que sostenía el poder empezó a romperlo todo. Bajo la influencia de Buckingham, Inglaterra se fue al hoyo. O sea, fue un desastre tras otro. Fracasos militares, alianzas que no tenían ni pies ni cabeza, y una corrupción tan descarada que ya nadie podía hacerse el de la vista gorda. El Parlamento, que al principio solo odiaba a Buckingham, empezó a apuntar más alto, hacia el rey que lo protegía sin importar qué. Y las consecuencias a largo plazo, devastadoras. A ver, el resumen rápido. Jacobo muere en 1625. 3 años después asesinan a Buckingham. Y todo el caos que ellos dos sembraron explotó en 1649, cuando al hijo de Jacobo, el rey Carlos I, le cortaron la cabeza. Esto provocó una guerra civil y hasta se abolió a la monarquía por un tiempo. Una locura. Entonces, después de todo este drama, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero chisme final? La moraleja de este escándalo que marcó a toda una nación. Ok, vamos a la pregunta del millón, la que ha estado en el aire todo este tiempo. A ver, ¿era gay el rey Jacobo I, sí o no? Bueno, la respuesta honesta es que la etiqueta, la palabra gay, como la usamos hoy, pues no existía en esa época, es un concepto moderno. Pero, si vemos los hechos, es súper claro que sus relaciones con hombres eran el centro de su vida emocional. Eran románticas, eran sexuales y sobre todo estaban basadas en un amor y una dependencia profundísimos. Podemos llamarlo como querramos, pero lo que sentía y cómo actuaba, eso es innegable. Y aquí viene la ironía más grande de todas. Es casi de película. El mismo rey que firmaba leyes persiguiendo la sodomía era el que le escribía cartas de amor a su esposo. El mismo que escribía libros sobre moral era el protagonista del escándalo más público que se puedan imaginar. Era un hombre totalmente atrapado entre lo que debía hacer y lo que su corazón quería hacer. Al final, el verdadero problema de Jacobo no fue a quien amó. El problema, el que le costó todo, fue que mezcló ese amor con el poder sin ningún tipo de límite. Puso sus sentimientos, su corazón, por encima del Estado, por encima de la estabilidad de su reino. Y ese es el verdadero chisme final, una decisión que la historia y sobre todo el poder casi nunca perdonan.